Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker presentándoles un video demostrativo en el cual vamos a hablar sobre un reproductor de discos compacto portátil fabricado por Philips, el cual es la edición extrema con protección electrónica a 25 segundos. Eso significa que durante ese lapso de tiempo cualquier impacto, cualquier vibración que reciba el disco no se debe de interrumpir, no se debe de saltar la música. Igual esta protección electrónica anti impactos la puedes deshabilitar también, aunque siempre por mayor recomendación es mejor traerla activa. Bien, pues la estética de este reproductor es muy buena y lo pueden ver, luce muy bien, se ve muy suave, ahí con detalles metálicos cromados también y un acabado azulito muy agradable. Viene equipado también con refuerzo de graves, un reforzador dinámico de graves, el procesamiento de señales digital y bueno, va a ser compatible con discos originales y discos grabados. No estoy seguro si sea compatible con discos regrabables. Lo que sí estoy seguro es de que no es compatible con discos MP3. Lo dejamos muy en claro porque las personas de pronto dan por hecho ellos mismos que el equipo es compatible con MP3 y no es así. ¿Ok? Al interior ya tenemos este disco compacto ya listo. Ok, cerramos la compuerta. Lo tenemos conectado al adaptador de corriente directa de 4.5 volts. Acá en el tomacorriente nuestro Thomson, que de hecho no va incluido, solamente para que vean que sí está respondiendo bien. Y conectado la salida de audífonos con cable auxiliar de 3.5 milímetros. El video va a estar muy sencillo, solamente vamos a escuchar la reproducción y también mencionarles que esta unidad también cuenta con lo que son los modos de reproducción, modo programado, modo con repetición, aleatorio, entre otros. ¿Ok? Es prácticamente lo estándar, lo que la mayoría de reproductores de este tipo cuentan. ¿Ok? Y la verdad, este equipo Philips no le pide nada a otros como lo es Panasonic, el mismo Sony, entre otras marcas. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí vamos a encender el equipo. Déjenme, bueno, yo creo que sí voy a tener que alzar un poquito más aquí la cámara. No la quería poner tan alta porque, bueno, pasa esto de la sombra, ¿no? Se ve así como que la sombra, pero sí la voy a dejar mejor acá más alta para que puedan apreciar mejor con detalle lo que es los las pistas. Ok, miren así va a estar más suave. Ok, entonces bueno, vamos a echar a volar este disco. También voy a mencionarles que aquí al costado tiene el botón de hold. Este botón es muy importante que esté en el lado opuesto al cual indica la flecha. Aquí lo van a poder apreciar mejor. Bueno, por ejemplo, bueno, aquí no trae flecha, pero va a decir, por ejemplo, hold hacia la derecha. Si está todo así, significa que el equipo va a estar bloqueado y por lo cual no vas a poder reproducir la música. Mira, ok, vamos a hacerlo así. Mira, a ver, ahí está. Es que se sombrea un poco aquí por la pantalla del monitor. Ahí está, mira, hold, ok, y ahí aparece otra vez hold, ok, porque la protección está activa. El interruptor está todo hacia el lado derecho. Al centro es resume, ok, que quiere decir reanudar. Es decir, si estamos escuchando la música en el track número 7, lo paramos, se quedó el disco adentro y vuelves a presionar reproducir o playback, va a reanudarse desde la posición número 7 o el track 7. Ok, y en cambio si tú mueves el interruptor todo a la izquierda, significa que va a estar apagadas ambas funciones, tanto el hold como la función de reanudar la música. Ok, entonces bueno,
Eso es a grandes rasgos. Aquí no hay nada de este lado. Y el control de volumen lo vamos a tener en forma de perilla y vamos a poder jugar con él, ok. Entonces bueno, ahora sí vamos a poner nuestro reproductor aquí en la superficie. Vamos a activarlo. Comienza a leer desde el track número 1, ok. Vamos a adelantarlo por cuestiones de copyright. Otro más. Track número 3. Así se ve la pantalla. Ok, vamos a cambiar entonces lo que es los modos de reproducción. Ok, por ejemplo, los modos de reproducción, aquí donde dice Mode. Ok, ahí está activado lo que es el Shuffle. Ahí está el Shuffle, que es el aleatorio. De hecho ya se saltó la música. Voy a ponerlo en pausa. Ok, está en modo aleatorio. Aleatorio con repetición. Ahí se cambió solito la música. Repetir todos. Y el modo escaneo, que va a ir track por track, tocando unos cuantos segundos de cada pista. Ok, entonces otra vez vamos a dejarlo en lo que es a ver, no, perdón, aquí shuffle sin repetición. Ok, ahí está, sigue avanzando. Ahí la protección está muy bien porque no se corta a pesar de que lo estamos golpeando en la base. Del 20 se pasa al 4. Vamos a subir más el volumen, máximo volumen. El bajo todavía no está activo, todavía no está activado, pero se escucha muy bien. Ahora sí, este es el bajo. Vamos a adelantarlo más. Okay. Otra vez desde el primer track. Vamos a quitar la protección electrónica para que vean que ahora sí se va a afectar con los golpes. Ahora sí está activa y no se afecta. Ok.
Ok, ahí lo escucharon, el equipo está funcionando muy bien para lo que es la reproducción. Este es el disco, es un disco grabado. Ok, y el compartimento de pilas está excelente, está óptimo, funciona con dos pilas AA. Es el acercamiento aquí, mira, limpio los contactos, igual allá. Ok, aquí en este modelo no voy a tener exactamente el modelo ni el número de serie, porque bueno, pues por lo visto aquí en la parte de la base no están perfectamente legibles. Está una etiqueta que por lo visto ha sido borrada, solamente aparece esta información. Igual la fecha de manufactura posiblemente pues sí la tenía, pero ya no está legible. Ok, entonces pues bueno, aquí lo tienen. Vamos a desconectarlo. Es un equipo, la verdad, de un diseño atractivo, un diseño muy cómodo, muy fácil de utilizar, muy bonito diseño de Philips, con la protección electrónica antiimpactos que ya vieron, totalmente funcional y sin ningún problema. Okay. Es un equipo que la verdad no le pide nada a otros, como lo es Sony, Panasonic, entre otros de otras marcas también. Okay. Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor no se olviden de darle un like, compartan, suscríbanse, estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo. Saludos para Natalia Palomino. Natalia Palomino, muchas gracias por comentar previamente en varios videos de reproductores de discos compacto. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que se han suscrito. Ya rebasamos los 2700 suscriptores. Ya dentro de poco pues 2800 y ahí va. Okay. Muchas gracias a todas las personas que se han unido al canal. Y a todas las personas también que comentan, que preguntan, todo el mundo, la participación que tienen en este canal, muchas gracias. Ok, pues bueno, ahora sí llegamos al final. Yo soy Gus Walker, les deseo que estén muy bien, que pasen un excelente día. Saludos a todos, nos vemos hasta la próxima.